huevos revueltos. En el momento que los huevos revueltos están, el queso está listo por los dos lados, el horno saltó el pan tostado y el café terminó de hacerse. Sirvo todo eso y todos comen lo mismo que les iba a dar antes. Es lo mismo, pero sin problemas. ¿Por qué sin problemas? Porque yo analicé la situación, analicé el flujo. ¿Ok? Entonces, siempre para resolver un problema no hay una receta definida, no hay una receta. Hay que ver, yo lo llamo una estructura, no una receta, sino una estructura. Y esa estructura yo la divido en estos 5 pasos. Uno es entender el problema. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es un problema? Porque además puede ser que lo que para mí es un problema, para otra persona no lo sea. ¿Okay? Entonces yo tengo que en alguna medida objetivizar la situación para que el problema sea un problema que realmente es un problema, que realmente está afectando algo. Si me voy al plano laboral, probablemente estoy afectando un indicador. Un resultado no se está dando. ¿Okay? Segundo, pasar de la percepción a la realidad. ¿Cuáles son los hechos? ¿Okay? Que a mí, en un lugar de manufactura o en un lugar de servicios, a donde yo llego al lugar de trabajo, me dicen, no, esto es un desastre. Nada funciona. Como un desastre, como que nada funciona, pero nada. Bueno, la máquina 5 tiene 5 minutos de haberse parado. Ok. Entonces ya cambia la cosa. Ya no son las 15 máquinas, ¿verdad? Ahora es una, las 5. Ok. Entonces ahí empezamos a buscar el tercer punto, factores comunes y factores diferentes. Ok, las 5 es igual a las 1, 2, 3 y 4. Sí, ok. 1, 2, 3 y 4 están paradas. No. Las 5 se han parado antes. Sí, ayer y el viernes pasado y el miércoles pasado. Ok. ¿Y por qué se paró? A, B, C. Okay. ¿Qué hicimos? B, E, F. Ok. ¿Y funcionó? Sí. ¿Estamos 100% seguros de que esa solución funcionó? Sí. Entonces puede ser que estamos viendo el mismo efecto, la misma manifestación del problema, pero no es la misma causa. Y entonces tenemos que ir a hacer eso. Entonces nosotros tenemos herramientas formales, que ahora vamos a hablar un poquito de esas herramientas formales, para determinar esa causa. ¿Okay? ¿Cuál es la causa? Y entonces, una vez que yo tengo la causa, como no hay una receta, como no hay magia, o sea, no es que mi jefe tiene una cámara escondida y está viendo a ver si yo lo logro o no lo logro solucionar el problema, o tiene todas las respuestas en la gaveta del escritorio. No, eso no es así. Entonces yo tengo que confirmar, hacer una pregunta de confirmación, que ahora vamos a hablar de eso. Y ya cuando yo tengo la causa, tengo que resolver. Y eso es otra cosa difícil, ¿verdad? Porque esa resolución va a depender de muchos factores que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a los puntos individuales. Entonces, primero, entender el problema. Entonces, para entender el problema, yo quiero saber qué es el problema. Y también quiero saber qué no es el problema. ¿Okay? Porque como les decía, si yo tengo 15 máquinas y las 1, 2, 3, 4 y 5 son iguales y yo tengo un problema en la máquina 5, entonces yo sé que es el problema ahí. Sé que no es ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4. ¿Ok? Entonces, yo tengo que empezar a distinguir eso. ¿A dónde sí y a dónde no tengo el problema? ¿Ok? Y entonces, una vez que sé que es en la 5 y que no es en las otras 4, quiero ver qué es diferente en la 5 de las otras 4. ¿Okay? ¿Qué es diferente en la 5 de las otras 4? ¿Por qué? Porque ahí puede estar la clave. ¿Okay? Puede estar la clave ahí.
puede ser que las 5, la forma de cargar el material sea diferente. Puede ser que en las 5 le hice un cambio de lote hace media hora. Puede ser que en las 5 sea un modelo, sea igual, pero mucho más vieja o mucho más nueva. Pero tengo que empezar a entender eso. ¿Qué es y qué no es? Luego, ¿cuándo es y cuándo no es? Entonces, me dijeron que pasó hoy, pasó el viernes, pasó el miércoles pasado. Entonces, ¿qué pasó esos días que no pasó, que hacen que esa máquina falle? ¿Por qué no falló en esta semana? No había fallado ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. ¿Qué pasó? ¿Qué situación está dándose ahí diferente? ¿Verdad? Entonces, aquí no le estoy diciendo directamente, pero no estoy sentado en el escritorio, ni estoy por teléfono. Estoy ahí, estoy en lo que llamamos el Gemba, que ya me imagino que ustedes les han hablado del Gemba, ¿verdad? Pero estoy en el lugar donde suceden las cosas. Estoy viendo con mis propios ojos qué es lo que está sucediendo. No me están contando un cuento, estoy viéndolo, estoy comprobando, estoy haciendo preguntas lógicas, porque son preguntas relacionadas con ese entorno que estoy viendo. ¿Ok? El dónde es y dónde no es puede ser algo geográfico o puede ser un punto del proceso. ¿Ok? Entonces, como les decía, puede ser que sea en la vida útil de esa máquina que se esté dando en el 5º año de la máquina. O puede ser que la máquina la compramos, la instalamos la semana pasada y ahora está dando el problema. Entonces tengo que entender dónde es el problema. Y luego, cuánto es y cuánto no es. Como les decía hace un rato, yo llego y me dicen, esto es un desastre. ¿Okay? Tenemos el proceso parado. Pero entonces cuando yo empiezo a preguntar, ya me entero que es en la máquina 5 y que es la última media hora. Entonces, no lo estoy minimizando. Para nada. Pero sí quiero ver la dimensión del problema. ¿Cuál es el impacto que ese problema tiene? Y si yo estoy en una planta de manufactura o estoy en un proceso que puedo poner a las personas a hacer otras tareas, entonces sí me va a impactar, pero no me va a impactar tanto. Si los otros procesos, el 1, 2, 3 y 4, tienen capacidad ociosa y puedo mover parte de mi proceso para allá, no es tanto el impacto. ¿Okay? Es muy diferente si yo no tengo redundancia, si tengo un único proceso para hacer algo, así tengo redundancia. Pero entonces, resumiendo, retomando, quiero entender el problema. ¿Qué es? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Y cuánto es? ¿Qué no es? ¿Cuándo no es? ¿Dónde no es? ¿Y cuánto no es? ¿Okay? Eso es básico para yo poder seguir adelante, porque eso me va a ayudar a aclarar a dónde voy a enfocar mis esfuerzos. Si yo no averiguo eso, puede ser que yo entre a trabajar en las 5 máquinas y las otras 4 están buenas. Las otras 4 me pueden salvar, porque pueden asumir lo que yo no estoy haciendo en la máquina 5. La puedo hacer en las otras 4. Entonces, esa puede ser mi salvación. Entonces, tengo que enfocarme en dónde realmente está el problema y que realmente sea un problema. ¿Okay? A veces tengo la dicha de tener más de un problema a la vez, entonces tengo que escoger. Y entonces esas preguntas me ayudan a determinar la gravedad y a determinar si me voy por un lado o me voy por el otro. ¿Okay? Entonces ahí puedo usar el Pareto, que ustedes también lo conocen, me imagino. Y ese Pareto es el que me va a decir a dónde me voy a enfocar. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que me está costando más, que me está haciendo más caro? ¿Okay? Entonces, yo termino de entender el problema. Luego, a la vez que estoy entendiendo el problema, lo estoy pasando de la percepción a la realidad.
¿Qué queremos decir con esto? Estoy entendiendo realmente qué fue lo que pasó. Lo que les decía antes, yo puedo estar viendo la manifestación del problema, pero todavía no sé por qué se dio ese problema. ¿Okay? Yo puedo tomar un vasito de plástico, no digo esterofoam porque aquí en Costa Rica eso está prohibido ya, pero puedo tomar un vaso plástico para servirme un líquido. ¿Okay? Entonces, si ese vaso tiene un agujero, cuando yo pongo el líquido, si pongo agua en ese vaso, me voy a mojar. Si yo pongo un jugo de naranja ahí, me voy a mojar y me voy a manchar la ropa probablemente. Si yo lo utilizo para tomar café, me voy a mojar, me voy a manchar la ropa y me voy a quemar. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. Hay un agujero en el vaso. ¿Okay? Y yo quiero determinar por qué está el agujero en el vaso. Entonces, hay una herramienta que es los 5 porqués. ¿Okay? Si ustedes no están familiarizados con esto, búsquense un pequeñín, una pequeñina de 3 a 5 años, expertos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Okay? ¿Por qué tengo un agujero en el vaso? ¿Okay? Porque fue punzado por un objeto cortante. ¿Por qué fue punzado por un objeto cortante? Porque estaba al final de la torre de vasos. ¿Okay? ¿Y por qué fue a ese vaso y no a los demás? Estoy modificando un poquito. Bueno, porque estaba en el extremo. ¿Y por qué sé que el vaso estaba en el extremo? Bueno, porque la cajita donde venían los vasos está perforada también. ¿Okay? Entonces yo puedo ahí empezar a investigar, estoy mezclando con la herramienta anterior, a dónde está el problema. ¿Okay? Los 5 porqués me van a ayudar a determinar una luz hacia la posible causa raíz. ¿Okay? Si ustedes están en un proceso de distribución, ¿okay? Costa Rica es un país pequeño, entonces aquí no aplica tanto. Yo entendería que en Perú, que es mucho más grande, sí aplica esto. Entonces yo quiero mandar mi producto a un lugar lejano, donde el cliente, me comprometí con el cliente que el producto le llegaba hoy a las 2 de la tarde. No le llegó. Yo quiero entender por qué. Entonces yo hago la primera pregunta. ¿Por qué llegó el contenedor? ¿Por qué llegó el producto tarde al cliente? Y entonces la respuesta que me dan, contrario a lo que yo pensaba, que era que el chofer había parado de camino, me dicen, porque salió tarde. ¿Y por qué salió tarde? Porque lo cargaron tarde. ¿Y por qué lo cargaron tarde? Porque la hoja de los materiales que había que cargar no estaba disponible. ¿Y por qué no estaba disponible esa hoja? Porque no la habían impreso. ¿Y por qué no la imprimieron? Porque la fotocopiadora o la impresora no tenía tóner para imprimir. ¿Y por qué no tenía tóner para imprimir? Porque se acabó y el tóner. ¿Y por qué no le cambiaron el tóner? Porque el tóner nuevo estaba bajo llave. ¿Y por qué estaba bajo llave? Porque no la abrieron. Porque la persona que tiene llaves salió a las 5 de la tarde. Entonces, vean que yo lo que al principio podría pensar de que fue algo de fallo del chofer que estaba entregando el material y el problema fue del tóner con llave.
¿Ok? Entonces, esos 5 porqués me van a ayudar a aclarar muchísimo por dónde puede, aquí decimos andar la procesión, ¿verdad? Por dónde puede ser que esté la causa raíz. Entonces, otro ejemplo cotidiano, que esto es una situación real. De hecho, es tan real que tengo mensajes de WhatsApp. Yo vivo en un barrio y en el barrio hace un tiempo los vecinos nos organizamos y entonces hay un chat en WhatsApp. Me imagino que ustedes están familiarizados con el WhatsApp, que en Latinoamérica usamos mucho WhatsApp, contrario a lo que en Estados Unidos no lo usan para nada, pero nosotros usamos mucho el WhatsApp. Entonces se hizo un chat del barrio y entonces en ese chat del barrio, en algún momento en mayo, el 21 de mayo, una persona dice, tengo un problema, ¿quién más lo tiene? Entonces, vean que a las 3:14 de la tarde, Paola, una vecina que no conozco físicamente, pero está en el chat del barrio, dice, hola, ¿ustedes tienen agua? Otra vecina le contesta, muy baja presión. Entonces, ahí uno dice, bueno, Paola pregunta y Paola entonces ve que su problema no es de ella, no es solo de ella. Hay alguien más en su sistema, en su barrio, que también tiene el mismo problema. ¿Ok? Entonces, otra persona, este que está aquí, Edwin, envía esto. Y entonces, resulta que en la estación de bombeo hubo un fallo eléctrico y entonces se salió de operación la estación de bombeo a las 3 de la tarde. Entonces, por lo tanto, nosotros de las 3:14 no teníamos agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver aquí? Que yo cuando tengo un problema, lo primero que busco es el factor común. ¿Está el problema en otro lado? ¿Sí o no? ¿Ok? Eso fue 21 de mayo. Unos días después, bueno, ya en junio, perdón, el 27 de mayo, una semana después, Victoria, otra vecina, dice, buenos días, ¿ustedes tienen agua? A esas horas de la mañana yo estaba levantado y entonces yo dije, uy, ya está, otra vez se nos fue el agua. Voy, abro el tubo y entonces contesto, buenos días, por aquí sí hay agua. Y entonces Victoria me dice, aquí llega pero con muy poca presión. Entonces, no quiero ser mala fe, pero era problema de Victoria, no era problema mío. El otro problema sí era problema mío también, pero este no era problema mío. Victoria tenía un problema. Entonces, en la mente de Victoria cambia completamente el panorama, ¿ok? Porque cuando el problema era común, cuando Paola lo presentó y el problema era común, entonces dijimos, bueno, venga, espera, no hay agua, no hay agua. Ahí esperamos a que regrese. Ese día volvió como a las 9 de la noche. Entonces, no hay agua, habrá que esperar. ¿Okay? Victoria no puede esperar porque el sistema del barrio está bien. ¿Okay? Ella habla, tengo un problema, ¿quién más lo tiene? Y nadie lo tenía. Entonces ella, ¿qué hace? Empieza a buscar la causa raíz. Ya sabe que es en su casa, sabe que no es, el dónde es en su casa, no es en otras casas del barrio. Entonces empieza a buscar y unos minutos después envía este mensaje. En su patio estaba este tubo quebrado. Entonces no tenía agua. Pero era solo ella. ¿Ok? Era solo ella. Pues ahí ella buscó soluciones. Después en el chat pregunta si alguien sabe de un plomero. Cuenta que los perros que le rompieron el tubo. Y entonces vean que, de nuevo,
el efecto es el mismo, no hay agua, ¿ok? Pero la causa raíz es completamente diferente. Tanto así que uno es un problema de barrio, alrededor de, qué sé yo, 40, 50, bueno, no, si era de Escazú era todo el cantón afectado, a nada más. No sé por qué nadie más me importa. Parte de José. Por favor, los celulares, chicos. A que estuviera afectada nada más la casa de Victoria. ¿Okay? Entonces, esto que sucedió en Chat del Barrio, en alguna medida es una aplicación de la herramienta del diagrama de espina de pez, el diagrama de Chicago, ese que mencionaba Gloria hace un dato, Cairo Ishikawa, que inventó ese diagrama como una de las 7 herramientas de la calidad. Él habla de otras 6 herramientas más, pero en específico él habla del diagrama de espina de pez. Y ese diagrama de espina de pez es una herramienta formal que nosotros podemos utilizar para analizar un problema. ¿Okay? Ese diagrama de espina de pez es una herramienta riquísima, es una herramienta muy poderosa. ¿Qué tiene de bueno esa herramienta? Que me ayuda, de aquí me van a disculpar, pero lo vamos a hacer así como a mano alzada. Ese diagrama de espina de pez es básicamente un diagrama de afinidad, donde yo voy a buscar posibles causas y esas posibles causas van a estar clasificadas de acuerdo con una convención, por decirlo así. Entonces yo tengo el efecto aquí, que el efecto es lo que yo veo, la manifestación del problema. Y ese problema se manifiesta y es el que me contaron la historia. Es el desastre que me hablaron al principio. Es la ausencia de agua en el barrio, la ausencia de agua en la casa de Victoria, el desayuno frío de mi familia. Ese es el efecto, eso es lo que se ve, eso es como el problema se manifiesta. Y entonces se supone o se entiende que hay causas muy asignables en un proceso. No necesariamente en este orden, pero básicamente yo tengo problemas o causas relacionadas con el método, con la forma en que hago las cosas, con la forma en que la persona está capacitada para hacerlo, con la forma en que está aplicando la técnica para hacer la labor. Tal vez no es la palabra más bonita, pero lo vamos a hacer, lo vamos a llamar así, para efectos de hablar de M's, la mano de obra, el personal que está relacionado con con las tareas. Está también los materiales. Ustedes siempre van a darse cuenta o muchas veces van a decirles por ahí, no, es que es culpa del proveedor. El proveedor es el que tiene el problema. Hablamos de maquinadas, en ese problema que yo hablaba del camión que no llegó a tiempo con el material, la fotocopiadora podría aplicar como una máquina que está mal, que no estaba funcionando. ¿Okay?
Otros que son un poquito menos convencionales, si se quiere, la parte de medición. Okay. En algún momento, muy al inicio de mi carrera, yo estaba en la parte de calidad de suplidores y calidad de materia prima en una industria médica. Y en ese momento la planta lo que hacía era que recibía unas cajitas de cartón, recibía unas bolsitas plásticas, ponía la caja de cartón dentro de la bolsita plástica, de manera que cuando uno armaba la caja, la bolsa quedaba dentro, cubriendo la caja, y entonces eso se usaba con un producto que se llamaba un catéter de succión para sacarle las flemas a los pacientes que no podían evacuarlas tosiendo. Entonces ese catéter sacaba las flemas, luego se limpiaba con agua y esa agua se echaba en esa bolsita que estaba con esa cajita. O sea, la cajita era para darle soporte a la bolsa. Esa bolsa tenía unas ciertas dimensiones para que calzara con las cajitas. Entonces, había problemas. Producción reportó que las bolsas estaban más pequeñas. Entonces, llamamos al vendedor para explicarle que había un problema con el material y que se lo íbamos a devolver. Entonces, el vendedor llegó a hacernos una visita, le presentamos las muestras defectuosas y entonces él sacó de su bolsillo una cinta métrica, que la llamamos aquí, la que yo uso para medir esta pared. Una cinta métrica que no tiene nada de precisión para nada, y entonces con eso midió la bolsita y me dijo, está buena. Yo saqué una regla calibrada a 16avos de pulgada y le dije, está mala. ¿Okay? Entonces, un problema de medición, por supuesto, y esperaría yo que, bueno, de hecho no era así, ¿verdad? En planta del proveedor no medían con la cinta métrica, sino con regla calibrada también. Pero ese problema de medición puede estar ahí. Y finalmente, lo llamaremos de nuevo, para que sean las 6 M's, medio ambiente o el ambiente. ¿Ok? Entonces, puede ser que el problema sea por el ambiente, o sea, puede ser por algún problema de una tormenta, en el caso de mi vecina por el perro que le rompió el tubo. Entonces, esas son las posibles causas. Entonces, es el diagrama de espina de pez y lo hacemos con una lluvia de ideas. Nos sentamos con las personas que saben. ¿Quiénes son las personas que saben? Los que hacen la tarea, los que hacen la labor que está fallando, ellos saben muchísimo. Los experimentados, los supervisores, y está otro grupo de personas que somos los expertos en preguntar. ¿Okay? Yo he trabajado en industria médica específica. Estaba en una planta la mayoría del tiempo que hacía lo que llevaba el suero, de la bolsa de suero al paciente. Pero por mi función tenía que estar en diferentes proveedores y en diferentes plantas que hacían de todo diferente. Entonces, yo podía trabajar tanto en el centro de finanzas, resolviendo un problema, como en un proveedor, como en una planta diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Preguntar. ¿Qué necesito preguntar? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo no es? ¿Dónde es? ¿Dónde no es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto no es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son las preguntas. Y luego pregunto, Edwin, ¿usted por qué cree que se está dando el problema? Ah, bueno, porque la persona no es consistente en la forma que lo está haciendo. Entonces aquí vengo y pongo
la persona, ¿verdad? El método que está utilizando, el método no está estandarizado. ¿Okay? Y ahí me voy. ¿Okay? Entonces, una vez que yo llego y entiendo cuál es mi causa raíz, porque la confirmé por votación, porque la confirmé con datos, porque la confirmé con experimentación, entonces yo tengo que hacer una pregunta de confirmación. Y entonces, por ejemplo, en el caso de mis vecinas, si la causa raíz es un fallo en la estación de bombeo, ¿cómo se explica que mi vecina no tiene agua y yo tampoco? Bueno, sí, lo explica perfectamente. ¿Okay? En el caso de Victoria, si ella hubiera asumido la misma causa raíz, entonces ella dice, otra vez falló la estación de bombeo. Pero entonces la pregunta de confirmación, que yo le llamo también pregunta ácida, ¿cómo explica qué es la estación de bombeo si Roger tiene agua y Victoria no? Y vienen de la misma fuente. No se explica, entonces esa no es la causa raíz, es otra diferente. Entonces, esa pregunta de confirmación me va a ayudar a ver cuál es la posible causa raíz. Ahora, llegamos al punto clave. ¿Okay? Yo tengo la posible causa raíz. Entonces, la confirmo. Y ahora tengo que resolverla. Llevo una gran parte de mi trabajo. Porque ya sé que tengo la causa raíz, pero ¿cómo la resuelvo? ¿A qué le echo mano? ¿Verdad? Esa es la parte más compleja. Bueno, yo diría que tienen igual complejidad. Una parte complicada es la de entender cuál es la causa raíz. Y la otra es que esa sea la causa raíz que me está afectando más. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces yo me encuentro con problemas que no son por una sola causa, es por una combinación de causas. ¿Okay? Es por una combinación de causas. Y entonces es mucho más difícil de resolver. No es que no se pueda, pero es más complicado de resolver. Y entonces, si uno llega al punto donde tiene unas 3 o 4 posibles causas raíz, entonces uno tiene que buscar cómo inclinarse por alguna de esas 4 y buscar resolverla. Y entonces ustedes pueden decir, ok, la voy a resolver con estas, voy a hacer ABC. Bueno, ABC, ¿qué me resuelve? Me resuelve la 1, la 2, la 3, ¿sí? La A me resuelve 1, 2 y 3. La B me resuelve la 2 y la 3. Y la C me resuelve la 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Resolver la 1 o resolver la 4? La 4. Entonces voy a irme por la C que resuelve 2, 3 y 4. Y después voy a buscar otra cosa que me solucione la causa 1. O yo puedo decir, bueno, voy a implementar H porque es más rápido y más barato. Y voy a resolver la causa 2. Y entonces resuelvo la causa 2, el problema desaparece, maravilloso. Pero ¿y si no desaparece? Entonces puede ser que esa no era la causa raíz. Entonces tengo que devolverme. Y por eso entonces voy a tenerlo documentado. Y por eso sé cuáles son las otras posibles causas raíz. Y entonces voy a volver sobre eso. ¿Okay? Pero entonces, tengo muchas formas de llegar a la causa raíz. La suerte incluida. ¿Okay? Tengo que confirmarla, tengo que validar la suerte. En otro proceso, en algún momento un proceso relacionado con sangre de una planta que me tocó ir, era un proceso muy caro, muy caro. El producto era muy caro
había miles de dólares involucrados. Entonces, no teníamos forma de... Sí sabíamos la causa raíz, había sido un descuido de un operador, pero no teníamos forma de encontrar las 2 unidades de 18,000 que habían fallado. Bueno, una sí la teníamos, porque era la muestra con la que nos dimos cuenta que había un fallo, pero había que encontrar la otra, una entre 18,000. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer un muestreo estadístico y vamos a determinar cuál es el peso promedio esperado de cada unidad. Y luego vamos a pesar las unidades rápidamente en grupos y donde veamos una diferencia significativa, ahí está la unidad. La persona que estaba liderando el proyecto sacó 80 muestras y ahí estaba la defectuosa, en las 80 que sacó de muestra. Entonces la suerte a veces cuenta. No confíen en la suerte porque dicen que la esperanza es la peor de las estrategias, pero a veces pasa. Muy poquito, pero pasa. ¿Okay? Entonces, cuando tengo la causa raíz, de nuevo, lo que necesito es resolver. ¿Okay? Resolver. Entonces, ustedes tal vez por la edad hayan visto este Tetris más en electrónico que así, pero eso es un Tetris, así empezó, y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de digitalizarlo. Pero ese Tetris tiene muchas formas de hacerse, de combinarse, ¿verdad? Y entonces, así como sea eso en el Tetris, también sea en los problemas. Hay muchas formas de solucionarlo. Tenemos que tener un criterio para esa solución. El criterio puede ser tiempo, hay que resolverlo ya. Puede ser costo, necesito una solución barata. O puede ser algo que sea una solución temporal. En cualquiera de los casos hay que hacerla pensada. Hay que ver qué beneficios me va a dar. A veces dicen que lo barato sale caro. Entonces a veces hacer el parche no me resuelve y me lo voy a encontrar otra vez más adelante y con un problema inclusive peor. Entonces es importante que yo pueda escoger bien mi solución. Y una recomendación es escuchar a los que saben. ¿Okay? Yo cuando todavía era estudiante, bueno, ya estaba terminando la universidad. Yo soy ingeniero industrial. Mi papá es ingeniero mecánico eléctrico. Y entonces él estaba con una imprenta. En esa imprenta estaba revisando los planos eléctricos. Y entonces me pidió a mí que si le podía ayudar. Entonces, básicamente, yo lo que tenía que ver era los tableros de electricidad, cada uno de los interruptores o de los breakers, a qué máquina estaban conectados, para poder hacer el diagrama, reconstruir el diagrama de qué apagaba qué, básicamente. Y estando yo ahí, llegó un muchacho y me dice, ingeniero, tengo un problema. Mira que me está pasando esto y esto. Y entonces, ¿qué hago? Entonces, yo, primero, el tema que él me estaba hablando no me era completamente familiar, porque era más de electricidad que de ingeniería industrial. Pero yo le dije, ¿y usted qué haría? Entonces, él me explicó sus ideas, lo que él había visto, lo que él haría. Yo dije, sí, suena lógico. Sí, claro que sí, perfecto. Eso es lo que yo haría también, le dije. Después, cuando me encontré con mi papá, le dije el problema y me dijo, sí, tenés razón, eso es lo que hay que hacer. Y entonces, ok.
Pero entonces, ¿qué fue esa lección aprendida de ese momento? Hay que escuchar a los que trabajan directamente con el proceso, porque ellos saben mucho. Muchas veces me ha tocado llegar a ver un problema y la persona que está trabajando en ese proceso dice, ah, eso pasa cada rato. O ya era hora que pasara. Si nosotros venimos con este y este y este problema, ya, eso tiene que pasar tarde o temprano. Entonces tenemos que escuchar a las personas que están en el proceso y si es posible involucrarlas en el proceso de análisis de causa raíz, porque ellos nos van a ayudar mucho a determinar las posibles causas y también las posibles soluciones. Y para implementar las soluciones es mucho más fácil si las personas que son parte del problema, en el buen sentido, son también parte de la solución. ¿Okay? Básicamente, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Nos podemos abrir aquí a preguntas. No sé, la dinámica, ¿cuál es, Gloria? Si es como preguntas o cómo lo manejamos. Roger, la semana pasada hicimos algo interesante. Les dimos opción a hacer talleres a los chicos que podían, tú les dices el problema y no sé si forman equipos o si fuera posible que ellos mismos empiecen a resolver un diagrama causa-efecto y luego de pronto puedan compartirlo o comentarlo. Tú dinos. Ok. Vamos a ver. Ubícame un poquito. ¿Ellos en qué área están estudiando? ¿Qué están estudiando? Son estudiantes de ingeniería industrial. La mayoría de ellos ya ha tenido un acercamiento a lo que es una causa raíz, o sea, un diagrama causa raíz. Ya saben que tienen que priorizar las causas, conocen del tema. Están entre quinto y noveno ciclo, o sea, manejan algunas herramientas de la carrera. Entonces, no sé, tú dales una idea, algo. Ok. Entonces, yo tengo un equipo, o sea, tengo en este momento 4 estaciones iguales. Esas 4 estaciones pueden hacer los mismos productos. La forma en que yo lo tengo establecido es que esas 4 estaciones las pongo a hacer un producto a la vez. ¿Okay? Y entonces, esa producción, yo cuando tengo que cambiar de modelo, me toma hasta 10 horas parar. ¿Okay? Tengo que parar 10 horas para hacer el cambio. ¿Okay? Entonces, no me está dando la causa, o sea, no me está dando la eficiencia. Y entonces me tengo que ir a hacer un tercer turno. ¿Ok? Entonces, yo me voy, observo el proceso y me doy cuenta que que hay un problema. Hay un problema en la forma en que se planea la producción. ¿Okay? Entonces, veámoslo así. Veámoslo, ¿cuál es la posible causa por la cual yo no puedo cumplir con la producción planeada? Y me interesa saber qué harían. Los supuestos los pueden tomar y hagamos un diagrama de causa-efecto para eso. El efecto es que no alcanzo la producción esperada. ¿Te parece que compartamos una pantalla, un Jamboard o una pizarra que tú conozcas para que ellos puedan
darles la opción de que ellos puedan colocar sus ideas